solo texto. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De nuevo, hermanos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, le damos las gracias por esta palabra. Bendiga, Señor, la predicación en breve. Que su Santo Espíritu nos ministre y nos hable, nos llene, Señor, con esa enseñanza. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Jesús es el amigo de los marginados. A lo largo de su ministerio, Jesús nos muestra algo que aún hoy para muchos no tiene sentido. No tiene sentido. Primero, Jesús era en la carne, en la parte humana, un hombre que desde su inicio, a los 12 años, porque un joven judío entra a la edad de hombre a los 12 años, cuando va para los 13, había demostrado su sabiduría y había sorprendido a los sacerdotes en el templo. ¿Quién recuerda cuando Jesús se quedó en el templo a los 12 años? Él podía muy bien haber llegado a Jerusalén, al templo, a buscar a los grandes letrados, a los grandes conocedores de la palabra y reclutarlos para su grupo ministerial, para ser sus discípulos. Cuando usted va a un equipo de fútbol, o cuando decimos, vaya, vamos a escoger, vaya, todo el grupo, aquí está el grupo de los que van a jugar fútbol, hay 20 personas ahí. Y entonces, bueno, escoge uno y escoge el otro. ¿A quién escoge primero el capitán de un equipo? ¿A los malos o a los buenos? A los buenos. Y no sé si se fija que el gordito que tiene las piernas así un poco torcidas, se está quedando de último y dice, ¿y yo? ¿Verdad? Y al final, pues, veniste, te toca con este equipo. Pero los buenos van primero. Ahora el Señor va contra toda lógica. Jesús va contra todo pensamiento humano. Primero, el 90%, muy probable, el 90% de sus seguidores, discípulos y apóstoles, son galileos. ¿Qué son, hermano? Gente humilde, gente del campo, gente de la pesca, gente que trabajan, tienen sus bienes, tienen sus formas de vida, y no es que sean pobres, pero son humildes, no se confundan. Y no son personas que han ido a la universidad, no son letrados, no son teólogos, pero son personas que tienen en su corazón algo que los otros no tienen. Están dispuestos a que el Señor los use, están dispuestos a aprender. Imagínense, hermano, que les dije 90%, ¿verdad? 90% probablemente eran galileos. Se cree que Judas el Iscariote no era galileo, era de los letrados, de los filósofos, de los que más conocía, era del sur, era de la zona de Judea, y fue precisamente el que le traicionó, porque él pensaba que sabía más que el maestro. Él pensaba que el maestro estaba en un error al no darle de una sola vez golpe y fuera y eliminar y expulsar a los romanos. El Señor hacía eso y muchas otras cosas de esa manera. Enseñó más en las colinas, en las lomas, en los montes, que en las sinagogas. Cuando él entró a la sinagoga de Nazaret, ofendió a los rabinos. ¿Alguien recuerda eso en Lucas capítulo 4? Cuando el Señor entró a la sinagoga de Nazaret y leyó el pasaje aquel de Isaías, se sintieron ofendidos cuando él dijo que hoy se habían cumplido las palabras del Señor o las palabras del profeta Isaías en él. Los sacaron de la sinagoga y estaban a punto de despeñarle cuando él pasó de largo. Los dejó paralizados de seguro, me imagino, para que haya pasado en medio de ellos y que lo querían matar. El Señor hizo cosas así y luego se acercó a los marginados, a los desechados de su tiempo, dándoles su amor y perdón. A una mujer que tenía mala reputación, a una mujer que estaba sola, y un hombre acercársele a una mujer sola hoy día también sería no muy bien visto, más si es una persona líder cristiano, y más si es una persona que no tiene buena reputación, como las samaritanas. Jesús se acercó a una samaritana en el pozo de Jacob. Jesús llamó a Mateo
un recaudador de impuestos. Jesús llevó la salvación a la casa de Zaqueo, que es el texto de Lucas 19. Jesús hizo eso y muchas otras cosas. Un día contó la historia de un fariseo y de un publicano, una parábola, ¿se acuerdan? Donde fue contra los fariseos y exaltó la figura del publicano. Jesús también tuvo en su ministerio muchas mujeres le servían y le seguían. En aquellos tiempos, los fariseos y los líderes religiosos ocupaban a las mujeres nada más como para estar en segundo plano. En el ministerio de Jesús, las mujeres estaban en primer plano. ¿Quiénes estaban frente a la cruz? Las mujeres. ¿Quiénes dirigían y por lo visto mantenían la logística de aquel grupo de seguidores de Jesús? Eran las mujeres, las hermanas de Lázaro y otras. Y para terminar y cerrar con broche de oro, ¿quién nos recuerda el pasaje de Lucas capítulo 23 verso 39, cuando Jesús en la cruz salvó a un ladrón que estaba en la misma condenación que él? Jesús no discriminó nunca. Jesús tenía todo amor para aquellos que creían en él. Es más, los que creían en él era porque él los había escogido, él los había buscado y él los había salvado. Si usted lee con atención Lucas 19:10, dice el texto que leímos al principio: el Hijo del Hombre vino a buscar. ¿A qué vino, hermano? ¿Y usted qué es lo que busca? Lo que no encuentra, ¿no? Lo que está perdido. Él vino a buscar, ¿a quiénes? A los perdidos. Y los encontró, nos encontró. Un día te encontró a ti, un día me encontró a mí. Y nos encontró para salvarnos, no para condenarnos. Por eso, porque estábamos perdidos. Un sano no necesita de médico. Los enfermos necesitamos salud y necesitamos de Jesús. Jesús explicó en esta parábola, y que la vamos a leer, en este texto del 19 de Lucas, que Zaqueo también era hijo de Abraham. Y vamos a ver lo que eso significa. Dice 19:2. Veamos la historia para recordarla. Lucas 19:2. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura y había mucha gente viendo el paso del Señor. Y corriendo delante, por donde iba a pasar Jesús, ¿verdad?, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Quién vio a quién? ¿Quién vio a quién? ¿No había una multitud ahí? ¿No era común que la gente se subiera en partes altas para ver al maestro? Era común. Los niños lo hacían. Además, este hombre era pequeño, probablemente iba a estar uno más en la multitud. Ahora, ¿fue uno más en la multitud para Jesús? No, no fue uno más en la multitud. Dice que Jesús iba por ahí y le vio. Ahora, ¿solo le vio y lo ignoró o habló con él? Habló con él. Hermano, Jesús quiere hablar con nosotros. Jesús quiere posar en nuestra casa, quiere bendecirnos. Pero nosotros estamos tan ocupados día con día, que no tenemos tiempo para escuchar la voz de Jesús. Jesús le habló, le dijo: ven, desciende, date prisa, porque es necesario que yo vaya hoy a tu casa. Hermano, la salvación es necesaria. Nosotros no podemos proveerla por otra fuente. Jesús es necesario en tu casa. Hay cosas que son primarias en tu hogar. Por ejemplo, hay cosas que no pueden faltar en tu casa. No sé, en la de ustedes, ¿qué no puede faltar? En alguna casa no puede faltar café listo. Ay, se acabó el café instantáneo. ¿Qué problema? Puede ser que el gas es una cosa prioritaria en tu hogar. Sí, ¿verdad? Hay casas o hay lugares y hay personas que no.
Yo no puedo vivir sin platanitos. Siempre hay platanitos para poder hacer unos platanitos. El día que no hay platanitos, no hay platanitos, no hay platanitos, es un caos. No hay platanitos, no hay huevitos. En la refri, espero que alguno de ustedes no vea como necesaria las bebidas alcohólicas, ¿verdad, hermano? Eso es más que, olvídense. Pero hay gente, yo conozco gente, ahí siempre tiene unas heladitas, por si acaso. Y ven cosas como ese vicio, así como necesario. Hermano, todas esas cosas son secundarias. Tus vicios, tus adicciones son secundarias. Jesús sí que es más que necesario en el hogar de cada uno de nosotros. Y le dijo el Señor, es necesario que yo vaya a tu casa. Amén, hermano. Así que olvídese de, lo que me falta en la casa. Lo que no tengo, la refri está vacía. ¿Verdad? La refri parece aquella anécdota que cuentan los que se mueren y vuelven. ¿Ha visto? Los que se mueren y vuelven cuentan una anécdota. ¿Qué pasó? Yo sentí que me iba muriendo y estaba en una oscuridad y de repente vi la luz al final del túnel. Eso parece la refri de alguno de nosotros. Solo hay una luz al fondo de la refri, no hay nada de comida. Pero si Jesús está en tu casa, no necesitas más. La comida llegará por añadidura. La bendición llegará por añadidura. Pero primero lo primero. Entonces dice el verso 6, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, miren los religiosos, lo sabelo todo, murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Era un marginado aunque era rico? Sí. ¿Era un despreciado por la gente de su pueblo? Sí, aunque era rico. Al ver esto, entonces Zaqueo, dice el verso 8, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, sí, había defraudado toda la vida. Era un recaudador de impuestos para Roma, era un defraudador, era un fraudulento, pero tenía gozo y había llegado la salvación a su casa, y él estaba con una actitud de cambio total ahí, y si en algo defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Probablemente había defraudado 10 veces más, pero vea, está devolviendo lo cuadruplicado. No tenía tanto efectivo en ese momento, me imagino. Jesús le dijo, está bien, da todo ese dinero y quédate pobre. No. Jesús le dice en el verso 9, hoy ha venido la salvación a esta casa. Viendo la actitud de Zaqueo. Amén, hermano. No, es que Zaqueo fue convertido y no hizo nada, solo está gozoso y se hizo el loco con el dinero. No, Zaqueo tenía una actitud de cambio. Sí, hermano, yo he escuchado muchas predicaciones donde dice, Jesús no le estaba pidiendo que devolviera el dinero. Es que Jesús no te pide nada. Jesús te ha dado la inteligencia, la sabiduría. Es más, dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Él. Amén, hermano, nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú sabes lo que es bueno, tú sabes lo que es malo, tú sabes lo que tienes que obrar. Tú sabes cuando has cometido un ilícito. Tú no vas a decir, no sabía. Tú sabes que Jesús no le va a decir devuélvelo todo, pero el ilícito de haber defraudado, de haber robado, de saqueo, él tiene una actitud de cambio. Entonces cuando Jesús ve la actitud de cambio en el verso 9 dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Pero oiga, mire, el enfoque no es, mire, por cuanto él tuvo la actitud de cambio, está devolviendo todo, entonces ha venido la salvación, porque la salvación no es por obras. Pero está diciendo que él tiene salvación por cuanto también es hijo de Abraham. ¿Quién es Abraham? ¿El padre de qué? De la fe. Así que, ¿por qué la salvación ha llegado a Zaqueo? Por la fe. Porque al tener fe, él se ha convertido en ¿qué, hermano? En un hijo de Abraham. La promesa de Dios, de Jehová a Abraham es, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Si Zaqueo no era de la nacionalidad de Jesús, entonces no importa si él tiene fe, es hijo de Abraham. Hermano, usted es judío, usted es israelita. No, si todos aquí somos de Apopa, de Soyapango, de San Ildefonso, de Santana, de Jonjonate, o de aquí de la Dina, o bien de la San Juan, de la Ibu, no pasamos de por ahí. Pero en cuanto tenemos fe, nos convertimos en hijos de Abraham y por consecuencia en hijos de ¿quién? En hijos de Dios. Ese es el punto
en el cual Zaqueo recibe salvación, en el punto, en el momento en el que él tiene fe. Ahora, la fe se demuestra, amados hermanos. Usted no puede decir, tengo fe y no tengo ninguna actitud de cambio. Tengo fe y no me importan los necesitados. Tengo fe y no me importa mi familia. No, yo tomo poquito y ahí tengo las heladitas de vez en cuando. No es pecado, no hay problema. Hermano, no es que sea pecado. Alguien me dice, mire, ¿dónde dice que fumar es pecado? No, ahí no dice que fumar es pecado. No está catalogado en el listado de pecados. Pero en cuanto tú tienes la mente de Cristo, tú tienes que preguntarte algo. ¿Jesús fumaría? ¿Ah? ¿Jesús se emborracharía? Y lo peor que cuando uno llega donde un borracho, donde un drogadicto, donde alguien que está mal y dice, vamos, es necesario que vayas a la casa, mira cómo estás. Ahí me decía un hermano, el bulo, el que está mal, dice, ¿cómo estoy? Yo estoy bien. Y no pueden ni pararse. Amén, hermano. El pecador, el que está contaminado, el que anda lleno en su corazón de cosas así, tú le preguntas, mire, es necesario que recibas a Jesús. ¿Cuánta gente usted conoce que parece que anda bien y usted sabe que no? Y dice, mire, es necesario que vayamos a la iglesia. Y dice, no, yo no tengo ningún problema. No necesita venir a la iglesia. Ahora yo le pregunto, ¿es verdad? No, es una falsedad. Todos necesitamos de Jesús. Ahora Jesús vino a buscar lo que era de él. Jesús dice en el Evangelio de Juan, las ovejas que tú me diste. Amén, hermano. Las ovejas que tú me diste son, ¿qué dice el Señor? Mías. Y nadie me las puede quitar. Nadie las puede arrebatar de mi mano, porque en mi mano están. Ahora, hay otras ovejas por ahí que no son mías. Y hay cabras también. Y hay, no sé, hay otros rebaños por ahí que no son míos. Pero los que son míos, nadie me los puede quitar. Hermano, imagínese usted si el Señor no hubiera venido a buscar lo que se le había perdido. Es decir, la humanidad entera. ¿Qué es lo que se había perdido? ¿Media humanidad? No, hermano, la humanidad entera estábamos perdidos. Imagínese, solo ponga este punto como una hipótesis. ¿Qué tal si Jesús no viene? ¿Qué le pasa a la humanidad entera? ¿Dónde estaríamos nosotros ahora, hermano? Dígame, ¿dónde estarían las tribus de América hoy si practicaban el canibalismo? Hermano, ¿qué costumbres cananeas tuviéramos? Y otros, cuán filósofos fuéramos, muy inteligentes, muy sabios, pero ¿de qué nos serviría estar sin Dios y sin esperanza? La promesa de Abraham nunca se hubiese cumplido. Y Dios es un Dios de pactos. Si Dios le había prometido a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿cómo iban a ser benditas las naciones de la tierra? ¿A través de qué? De la fe. Pero ¿la fe en quién? Ahí es donde entra Jesús como nuestro Salvador y Señor. Amén, hermano. En la tarde veremos que dice, y Josué salvó a Rahab. En la tarde veremos un texto en el cual dice, y Josué salvó a Rahab. Pero Josué en ese momento no es Josué. La palabra Josué, les dije, es la misma palabra Jesús. Significa salvación, mi Salvador. ¿Dónde estaríamos, hermanos? Jesús no hubiera venido por nosotros. Si Él sencillamente hubiera dicho, bueno, cada quien que vea cómo se salva. Hermano, ¿existirían las iglesias cristianas? No. ¿Existirían las otras religiones incluso? Porque muchas otras religiones son escisión, o son división, o son a causa de ¿qué? Son a causa del cristianismo. Amén, hermano. Son a causa de la confianza, de la fe en un solo Dios. Pero en cuanto el Señor escogió primero un pueblo, Israel, y luego de esa nación la promesa a Abraham, que de ahí serían benditas todas las naciones de la tierra. Y así fue. En Pentecostés habían de 32 naciones ahí reunidos. Y luego el Señor levantó a Pablo, el gran apóstol, para las misiones. Pero el Señor vino por los marginados. Veamos algunos otros textos para ir concluyendo. En Lucas capítulo 10,
nosotros encontramos una parábola que todos conocen. Lucas capítulo 10, verso 30 al 37, es el texto del buen samaritano. Hermano, el sacerdote se paró a ayudar a aquel hombre, a auxiliar a aquel hombre que estaba herido y golpeado, desnudo. Se paró el levita. ¿O quién paró para ayudar a aquel hombre? Verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Los samaritanos eran los más despreciados de aquella época. Si había alguien marginado y despreciado, le llamaban perrillos, hijos del diablo, sangre diabólica, basura menos que suciedad o costra. Así consideraban los judíos a los samaritanos. Y Jesús da una parábola en la que deja mal a los sacerdotes, deja mal a los levitas, deja mal a los que son la autoridad religiosa de Israel y exalta la figura de un samaritano que, viendo a aquel herido, fue movido a misericordia, vendó sus heridas, le echó aceite y vino, le puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y es más, dejó dinero de pago y dijo: todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué dijo aquel samaritano, hermano? ¿Qué prometió el samaritano? Yo voy a regresar y voy a pagar por él. En otras palabras, Jesús está poniendo él mismo en la figura de un samaritano. Él, siendo judío, está poniéndose en la figura de un samaritano, diciendo: yo he pagado por todos ustedes, y si algo deben, yo regresaré y pagaré lo que ustedes deben. Yo pago por ustedes, dice el Señor. Amén, hermano. No solo se compadeció de los marginados, Jesús se ha puesto en la figura de este samaritano. Simbólicamente, los demás no lo están viendo. Amén, hermano. No lo están viendo, ni siquiera sus discípulos se hubieran ofendido, pero él lo está haciendo. En el capítulo 18 vemos la historia del fariseo y el publicano. Capítulo 18 de Lucas, verso 10. A unos que confiaban en sí mismos como justos, verso 9, perdón, 18:9 de Lucas. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Amén, hermano. Mire, estos se consideraban justos, pero ellos eran marginadores, ellos despreciaban a otros. Les dijo esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, era un santo, era un hombre religioso, y el otro era un publicano, era un pecador, un marginado, un despreciado, y oraron de diferente forma. El fariseo fue hipócrita a la hora de orar, oiga, y el publicano fue sincero. El publicano se confesó a sí mismo pecador, y el fariseo no, el fariseo era un santo. Entonces Jesús dijo: ¿quién de los dos recibirá el perdón del Señor? ¿Quién de los dos será justificado? Verso 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.